Hola a todos, voy a hacer una visión global de cómo funciona Portaledu y cuál es la configuración general que vamos a tener. En primer lugar, entramos en Portaledu a través del icono de la chica o bien a través de acceder, pinchamos, nos logueamos con nuestro usuario y contraseña. Y en este caso, como soy administrador de dos páginas, selecciono directamente sobre la que quiero entrar, sobre la del centro. Le doy a visitar mi tablero, mi escritorio, o también llamado panel de control. Importantísimo, esto solamente se va a ver por parte de la persona que está logueada. Es decir, personas externas al centro no van a ver este contenido. Aquí, ¿cómo está organizado? Tenemos una barra superior y una barra lateral izquierda. En el centro aparecen distintos contenidos, como pueden ser un resumen con el número de entradas y páginas que componen nuestra página. También la capacidad que tenemos y la que hemos usado, información del centro, información de formularios, y distintas noticias tanto de la comunidad TIC como de Portaledu. Muy bien. En la barra superior vemos distintos enlaces a Portaledu, a distintos servicios, comunidad TIC, lliures, etc. Y vamos a la más importante, que sería mis sitios web. Concretamente, yo dispongo de dos páginas y ahora mismo estoy en la del instituto. Tendría la opción de visitar cómo lo ve una persona externa, es decir, este tipo de página o esta visualización sería la que tiene una persona que entra a mi web desde fuera, y no hay que confundirla con la que tenemos dentro del escritorio, que es la que me permite a mí configurar la página web. Igualmente, a la derecha tenemos la opción directamente de visitar la página web. Volveríamos a ver cómo lo ve una persona externa, o volver al escritorio para hacer la configuración que yo necesite. A la derecha aparece mostrar todos los idiomas, importante porque lleva a confusión. Esto sirve para filtrar contenido dentro de mi página, pero no para cambiar el idioma con el que se muestran las distintas opciones. Esto lo veremos más adelante, pero ahora mismo, si deseáramos modificar y cambiar el idioma en el que tengo el escritorio, tendría que ir a la opción de configuración general y aquí seleccionar el idioma, bien inglés, bien castellano o bien catalán, valenciano, ¿de acuerdo? Yo le doy a castellano, por ejemplo, le doy a guardar los cambios y a partir de ese momento todas las opciones pasan a estar disponibles en castellano. Muy bien. Volvemos al apartado principal y básicamente, ¿qué nos encontramos? Nuestra página web va a estar conformada por páginas. Distintas páginas que, para que lo entendamos, serán apartados, digamos, estáticos. Mi página web estará formada por una o varias páginas. Muy bien. Dentro de esas páginas yo podré crear distintas entradas y esto será más dinámico. Hay más adelante vídeos donde se explica cómo se crean las páginas y cómo se crean las entradas. Muy bien, cada vez que seleccionamos una opción se nos muestra un desplegable. Más elementos importantes. Puedo crear eventos, como veremos en vídeos posteriores, para indicar a través de un calendario reuniones que podamos tener, claustros o información. Luego tendremos una medioteca
donde podré poner información gráfica, básicamente, o también PDFs. Podré crear formularios para recabar información. Podré también utilizar reservas de espacios y, importante también, podré modificar la apariencia. Todo esto lo iremos viendo en vídeos posteriores. Si somos administradores y tenemos el rol de dirección, tenemos también la opción de manejar a los distintos usuarios y poderles asignar distintos roles. Tendremos también la opción de herramientas, por ejemplo, en el tema de datos de centro, la opción de ajustes, que ya veremos también más adelante, y el tema de idiomas en el que queremos que aparezca nuestra página web. Por ejemplo, yo la página la tendría disponible en castellano, inglés, francés y valenciano. Se pueden añadir o quitar idiomas. Por último, tendríamos la opción de marcar que el sitio web estuviese offline, ya veremos cómo funciona. Pero esto sirve para hacernos una composición. Si yo salgo, cierro mi sesión, ¿cómo vería un usuario mi página web? Simplemente, si tuviese acceso a mi dirección del centro, esto es lo que ve alguien desde fuera, no tiene nada que ver con el tablero. Muy bien, pues seguimos en el siguiente vídeo.